¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Bunker y en esta oportunidad estamos acá con el Hack RF1 con noticias no muy buenas. Desde hace un par de días estoy notando que tengo muy poca potencia de salida, lo que normalmente eran unos 10 miliwatts. Ahora escasamente llegan a 5 o 6 miliwatts. Así que bueno, averiguando un poco en distintos foros, bueno, encontré una página donde explican que esto es algo muy común en los Hack RF1, ya que la etapa de potencia, la última etapa de potencia que utiliza el Hack RF1 es muy sensible a altos ROEs, malas conexión, antenas inadecuadas, etcétera, etcétera. Y yo que he estado jugando bastante, bueno, parece que ha habido alguna mala conexión y he perdido esta potencia extra que es que tiene un bypass. Les voy a dejar, ahora mismo en pantalla pueden estar viendo el diagrama de cómo es la cadena de amplificación, de transmisión y de recepción. Lo curioso es que utiliza el mismo chip para recepción y digamos en recepción lo utiliza como un amplificador para amplificar las señales, como un amplificador de bajo ruido, y también está quemado. O sea, tengo quemado tanto el de recepción como el de amplificación, lo cual me lo deja sordo y mudo. Les voy a mostrar dónde están estos famosos chips, si ustedes lo desean reparar. Para eso sacamos la tapita. Este cable que tengo acá, después les cuento para qué lo tengo, lo voy a contar en otro video. Es un experimento. Retiramos el protector metálico y si la cámara me lo permite, bueno, van a ver ustedes que es ese y ese que está ahí. Son muy chiquititos, a ver si llega a enfocar. Intenté reemplazarlos porque se compran esos pequeños chips, se compran en AliExpress, Mercado Libre, Mercado Libre no, Amazon y eBay. Los conseguí, pero es muy difícil cambiarlos, reemplazarlos sin las herramientas adecuadas. Este que se encuentra acá es el de transmisión y este que se encuentra allí es el de recepción. Ambos dos yo tendría que cambiar. Intenté cambiar el de transmisión, pero no tuve éxito. No sé si lo quemé con el soldador al instalarlo o venía defectuoso. Lo más probable es que lo haya quemado, pero bueno. Me he quedado, digamos, con solamente 6 miliwatts de potencia de salida en el Hack RF1. Así que bueno, y también sordo, ya que carezco de la amplificación, de la ayuda del amplificador, de la amplificación que da ese chip en recepción, ¿no? A ver si alcanzo a ver ahí creo que se alcanza a ver un poquito mejor. Ese es el chip, son exactamente los mismos chips. El nombre lo voy a dejar en la descripción del video si alguien tiene el mismo problema. Es algo que pasa muy común en los Hack RF1. En la descripción dejo el nombre del chip. Se consigue, no es caro. Creo que las 10 unidades cuestan alrededor de $4. Y bueno, este es un amplificador de 14 dB que se utiliza, como les decía, tanto en recepción como en transmisión. Es muy chiquito, Esto es un destornillador chiquito, prácticamente un buscapolo. Y la verdad que se dificulta bastante incluso poder indicarlo. Voy a usar esta lámpara. A ver si alcanzo a ver algo. Bueno, ahí se alcanza a ver. Tienen una inscripción que dice 81Z. A ver si se alcanza a ver. Y es ese y ese que están ahí. Así que bueno, intenté reemplazarlo. Intenté hacer lo que pude, pero no pude. Y bueno, como consecuencia me he quedado con el Hack RF. Un poco sordo, diría bastante sordo, y un poco mudo. Así que bueno, será cuestión de conseguir a alguien que tenga soldadora, una pistola de soldar para hacer el trabajo como corresponde. Si no, lo otro es poner a la salida un
amplificador extra para lograr obtener la potencia nominal de salida. Así que bueno, amigos, tengan cuidado con sus HackRF. Ya les avisé, en la descripción voy a dejar enlaces tanto al datasheet del integrado como una página web, la página web de todosdr.com, donde van a poder tener más fotos e incluso también les voy a dejar allí explican un poquito más el funcionamiento de las cadenas de amplificación, para que si alguien ha tenido problema y se anima, pueda reemplazar esos dos integrados y volver a tener el HackRF One al 100%. Así que bueno, amigos, tengan cuidado, advertencia, es difícil cambiarlo, no es caro, pero es difícil cambiarlo, y así que a cuidar sus HackRF One. Abrazo, hasta luego.